Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentar para ustedes un libro maravilloso de Carlo Tagliavini, Orígenes de las lenguas neolatinas. ¿Ha escuchado usted hablar de las lenguas neolatinas? El español, por ejemplo, es una de las lenguas neolatinas, pero también hay otras más. Entonces, el día de hoy tenemos Orígenes de las lenguas neolatinas. Este libro apareció por primera vez en 1949. Es un libro ya antiguo, pero también se ha convertido en un referente, en un clásico para los grandes eruditos y estudiosos de las lenguas, la lingüística y, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las lenguas neolatinas. Carlo Tagliavini, un filólogo y lingüista italiano, procedente de la Universidad de Bolonia. También estuvo en la Universidad Católica de Nimega, en la Universidad de Padua, como profesor de filología romance en las universidades ya antes dichas y también en la Universidad de Budapest. Se trata entonces de un hombre ampliamente culto, Carlo Tagliavini. Pero antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, antes de comenzar con esta introducción a la filología romance, al estudio de los textos, la literatura, el lenguaje hermoso, como lo hace la filología, antes de entrar de lleno en materia, queremos hacer una dedicatoria y al mismo tiempo una recomendación. Hay una joven promesa, damas y caballeros. Hay un canal nuevo en YouTube, el cual les recomiendo, el cual lleva por título Osito Dae. Osito Dae. Es una joven promesa, es un estudiante que está haciendo su incursión en YouTube, está presentando su producción, las letras que ha preparado, me parece que están llenas de frescura, de lírica. Es una nueva aportación a la música. Es un joven valor que está surgiendo y ojalá tenga la oportunidad también de escucharle. Osito Dae, ese es su canal. A mí particularmente me parece que su propuesta es diferente, es una propuesta alterna, original también, con su propio estilo, pero cada uno de ustedes habrá de juzgar, cada una de ustedes habrá de juzgar qué le parece la aportación de Osito Dae. Muy bien, una vez dicho esto, ahora sí, damas y caballeros, vamos a comenzar con Carlo Tagliavini y su texto Orígenes de las lenguas neolatinas. En la contraportada encontramos lo siguiente. En el campo neolatino es el único en el que presenciamos con abundancia de testimonios la diferenciación de una fuente lingüística común y conocida, el latín. Repito, en el campo neolatino es el único en el que presenciamos con abundancia de testimonios la diferenciación de una fuente lingüística común y conocida, el latín. Entonces, las lenguas neolatinas tienen su base amplia y profunda en el latín. Ahora bien, existe un desenvolvimiento de la lingüística como ciencia desde principios del siglo XIX.
todos los enfoques, todas las interpretaciones, todas las innovaciones metodológicas en la lingüística deben ser contrastados con datos neolatinos. Esto también es sumamente revelador porque entonces todos los enfoques, todas las interpretaciones, todas las innovaciones metodológicas en la lingüística deben ser contrastados con datos neolatinos. Entonces aquí tenemos también la importancia que tienen los estudios neolatinos o las lenguas neolatinas para la propia lingüística como ciencia y disciplina independiente. Y desde luego, particularmente para la lingüística romance. También en la contraportada encontramos esto: necesario a los excelentes trabajos que se ocupan del español es, pues, una obra de conjunto que realice la inserción de nuestra lengua en su familia lingüística. Aquí tenemos entonces una razón más para que este libro de Carlo Tagliavini, Orígenes de las lenguas neolatinas, sea consultado y estudiado, precisamente para colocar al español dentro de su familia lingüística. Y junto con el español, pues también tenemos las llamadas lenguas neolatinas, por ejemplo, el portugués, el rumano, el francés antiguo, el provenzal, el italiano antiguo, el ladino, el español también antiguo, etc. Como pueden escuchar, entonces son muchas las lenguas que se encuentran dentro de la familia de lenguas neolatinas, y a su vez cada una de ellas tiene una diversificación muy sustanciosa, muy considerable. Por ejemplo, los dialectos que se encuentran en la región de Italia, en la patria Italia. Incluso se ha dado a conocer ampliamente la ciencia dialectología, que se ocupa de todas estas variantes, todas las variaciones lingüísticas que, dependiendo de la región geográfica donde se encuentren, es de donde van tomando ciertos acentos, ciertos sellos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, aquí en México con el náhuatl, que también tiene ciertas maneras de pronunciarse, tiene también un vocabulario que se puede enriquecer y ampliar. No es lo mismo el náhuatl, por ejemplo, de Veracruz, que el que se habla en Oaxaca, o el que se habla en Estados Unidos, o el que se habla en Puebla, etc. Por lo tanto, nosotros tenemos una unidad material lingüística, una unidad en el material lingüístico. Y esa unidad, como ya lo hemos señalado, es justamente el latín, la lengua del Imperio Romano, que ha sido una de las grandes herencias de la cultura procedente desde la antigüedad clásica. Muy bien, continuemos. Propiamente hablando, la filología romance o filología románica es el estudio histórico y comparativo de las lenguas y literaturas romances o neolatinas. Repito esto que nos dice Carlo Tagliavini. La filología romance o romántica es el estudio histórico y comparativo de las lenguas y literaturas romances o neolatinas. Se trata de la indagación sobre las lenguas y los dialectos que forman parte de la lingüística. Es decir, que los dialectos y las lenguas, que son parte esencial de la lingüística, aquí son estudiados de manera pormenorizada, enfocados hacia las lenguas que ya hemos mencionado anteriormente.
Recordemos también que la filología tiene que ver con el análisis de los textos literarios. Se dice también que, por ejemplo, desde Isócrates y Aristóteles, que son autores de la antigüedad clásica griega, la filología empezó a hacer referencia a lo variado, a lo múltiple del saber. Es un estudio sobre la literatura, pero también abarca distintos otros campos, distintos otros aspectos de la realidad lingüística. A final de cuentas, en la antigüedad, el filólogo es aquel que se ocupa de un conocimiento erudito, amplio, vasto. Tal es el caso, por ejemplo, de Eratóstenes de Cirene, que vivió hacia el 275 a.C., un erudito de Alejandría, discípulo de Lisanias y de Calímaco. Se dice que fue el primero en llamarse filólogo, filólogos, en el sentido de erudito de múltiples conocimientos. Ahí tienen, entonces fue Eratóstenes, quien por primera vez fue denominado como filólogo, el amante de los bellos discursos, pero también en un sentido amplio, erudito de múltiples conocimientos. Otro autor que también dejó una huella profunda en este campo se trata de Marco Terencio Varrón, el cual vivió aproximadamente en el siglo I a.C. Marco Terencio Varrón. La filología romance, continúa Carlo Tagliavini, la filología romance como disciplina independiente surge a la vez que la filología germánica y la lingüística comparada, a raíz del movimiento cultural provocado en Europa por el romanticismo a fines del siglo XVIII. Repito, la filología romance o románica como disciplina independiente surge a la vez que la filología germánica y la lingüística comparada a raíz del movimiento cultural provocado en Europa por el romanticismo a fines del siglo XVIII. Ahí tenemos entonces el surgimiento de esta disciplina, la filología romance, en el siglo XVIII, de acuerdo con lo que nos dice el erudito italiano Carlo Tagliavini. Antes de proseguir, Carlo Tagliavini nos hace presentes a dos autores que son indiscutibles para el estudio de las lenguas neolatinas. Por un lado tenemos al italiano Pollo Bracciolini, el cual es considerado precursor de la filología romance moderna. Y también tenemos por otra parte al francés François Renoir, padre de la filología romance. Estos dos autores, también dos grandes estudiosos y humanistas, se encuentran separados por algunos siglos de diferencia, pero van en el mismo sentido que ya lo había hecho también en la Edad Media el gran Dante Alighieri. Porque Dante ya había escrito en los primeros años del siglo XIV, donde advertía con bastante claridad la afinidad que existe entre las lenguas romances occidentales. Ya se hablaba entonces de la lengua vulgar italiana, así llamada, o lengua común italiana, vulgare latinum. Y antes de cerrar esta aportación breve, damas y caballeros, tenemos al alemán Friedrich Dies, el cual es el fundador de la lingüística y de la filología romance.
También es autor de una gramática romance. De ahí su importancia. Friedrich Dies, un fundador de la lingüística y de la filología romance, además de autor de una gramática romance. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos apenas empezando este largo recorrido. Es un libro verdaderamente maravilloso y muy amplio el que nos presenta Carlo Tagliavini. Son 900 páginas, prácticamente entonces tenemos 1000 páginas donde ha sido compendiado, donde ha sido reunido un conocimiento muy amplio que durante décadas estuvo acumulando Carlo Tagliavini. Vamos a cerrar con broche de oro esta pequeña aportación mencionando a Graziadio Isaia Ascoli. Isaia Ascoli, este italiano, que es el maestro indiscutible de la dialectología romance, es decir, los estudios centrados sobre los dialectos italianos, de los cuales ya habíamos dicho que hay una variedad muy vasta, muy amplia. Entonces tenemos a Isaia Ascoli como un referente en este campo. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este pequeño recorrido. Estamos tan solo incursionando en el enorme continente literario y lingüístico que abre delante de nosotros el gran autor italiano Carlo Tagliavini. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia, por su preferencia. Su servidor y amigo se despide de ustedes y les dice hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.